Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar con el encuentro sincrónico correspondiente al trabajo práctico número 2. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde estará? Aquí, compartir pantalla. Muy bien, estoy compartiendo pantalla. Vamos a hacer el trabajo práctico correspondiente a la unidad 2, análisis elemental, bueno, en realidad creo que es la 3, análisis elemental del ingreso. Trabajo práctico número 2. Sea la función de consumo C igual a 5.000 más 0,6 por el ingreso, construye una tabla con las siguientes columnas. Ingreso, tome valores a partir de 0 hasta 50.000 con intervalos de 5.000. Consumo, ahorro, propensión media a consumir y a ahorrar, y propensión marginal a consumir y a ahorrar. Determine el valor de todas las variables mencionadas en el punto A cuando la comunidad se encuentra en su punto muerto o en su punto crítico. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta este ejercicio. Podríamos utilizar Excel también para hacer las estimaciones de cada uno de los ítems que nos solicitan. Muy bien, por ahora lo único que tenemos información es del consumo, que es igual a 5.000 más 0,6 por I. Muy bien, entonces ejercicio 1, tenemos que el consumo es igual a 5.000 más 0,6 por el ingreso. Entonces la función del consumo tenía dos componentes. Tenía el componente autónomo, una constante que era el consumo autónomo que no depende del ingreso, y por otro lado teníamos la pendiente del consumo que es B, que es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir nos dice cómo cambia el consumo cuando se destina un peso más, cuando aumenta en un peso o en una unidad monetaria el ingreso. ¿Cuánto aumenta el consumo? Cuando aumenta en un peso el ingreso. Entonces, por un lado conocemos que el consumo es 5.000 más 0,6 por el ingreso. Nos dicen que armemos una tabla donde se indique el ingreso, que lo denotamos con la variable I. Esto va a ser el ingreso. El consumo. El ahorro, que se denota con la letra S. La propensión media a consumir. Que se define propensión media a consumir, no es otra cosa que el consumo sobre el ingreso. Asimismo, nos solicitan la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. Y lo que sería la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar.
Propensión marginal a consumir, habíamos dicho que es B y no es otra cosa que la pendiente de la función de consumo. Y la propensión marginal a ahorrar es 1 menos B. Muy bien, la propensión media a consumir es el consumo sobre el ingreso, la propensión media a ahorrar es el ahorro sobre el ingreso. La propensión marginal a consumir es cómo cambia el consumo cuando se incrementa el ingreso en un peso, la productividad. La propensión marginal a ahorrar es cuánto aumenta el ahorro cuando se gasta un peso más del ingreso, o cuando aumenta en un peso el ingreso. Muy bien, entonces ya hemos definido cada una de las variables, las variables en algunos casos, o parámetros, y el resultado, de lo que sería la función de consumo, la función de ahorro, cuando hay un cierto ingreso. Entonces, tomemos en cuenta la información que tenemos para armar la tabla. Vamos a hacer esto un poquito más grande. El ingreso, el consumo, el ahorro, la propensión media a consumir, propensión media a ahorrar, propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. Para los ingresos me piden que vaya desde 0 hasta 50.000, tomando intervalos de 5.000. 0, entonces ahora el valorcito que sigue, ¿cuál sería? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000 y, 45.000 y por último 50.000. Muy bien, la función de consumo, ¿cuál era? Teníamos 5.000 más 0,6 por el ingreso. Entonces, acá es igual a 5. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Se puede apreciar bien. Esto es igual a 5.000 más 0,6 por el ingreso. Entonces, si el ingreso es 0, ¿cuánto es el consumo? Si el ingreso es 0, fíjense que nos quedaría 0,6 por 0 más 5.000. Entonces nos quedaría que el consumo es igual al consumo autónomo, que tiene un valor de 5.000.
Ahora, si el ingreso es 5.000, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la función de consumo, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar dicho valorcito, nos quedaría 5.000 por 0,6, ¿y qué tengo que hacer? Le tengo que sumar 5.000. De esa manera obtenemos que si el ingreso es 5.000, el consumo es 8.000. Y de esa manera hemos completado toda esa columnita. Ahora bien, ¿qué es el ahorro? En el modelo sencillo que han trabajado en teoría, vemos que el ingreso se puede destinar ya sea a consumir o a ahorrar. Entonces, el ahorro es lo mismo que el ingreso menos el consumo. A ver, de forma general, no utilicemos la ecuación que tenemos ya del consumo, lo vamos a poner de forma general. Nos va a quedar el ingreso menos el consumo, que es C sub 0 más B por I. El ahorro sería igual al ingreso menos el consumo autónomo, menos por menos B por I, me quedaría menos B por I. Saquemos factor, bueno, acá si quieren asociemos primero I menos B por I menos el consumo autónomo. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a poner menos C sub 0 más I menos B por I. El ahorro es igual a menos C sub 0 más, acá podemos sacar factor común I, que nos quedaría 1 menos B por I. Entonces, el ingreso se puede destinar ya sea a consumir o a ahorrar, y la función de ahorro es menos C sub 0 menos el consumo autónomo más 1 menos B más 1 menos la propensión marginal a consumir, que no es otra cosa que la pendiente de la función de consumo por el ingreso. Ahora bien, si nosotros sabíamos que el consumo era 5.000 más 0,6 por el ingreso, ¿cómo sería nuestra función de ahorro? Esto habíamos dicho que era el consumo autónomo. Menos el consumo autónomo, ¿cuánto sería? Menos 5.000 más 0,6 por el ingreso. Bueno, pero esto es la función de consumo. Esto es P, esto es la propensión marginal a consumir. En particular, ¿cuál sería la pendiente del ahorro? Que sería la propensión marginal a ahorrar. Es 1 menos B, o sea, 1 menos 0,6, ¿cuánto sería? 0,4. Entonces, la pendiente de la función de ahorro es 0,4 por 0,4. Bueno, ¿cuál es la función de ahorro en definitiva? Entonces va a ser menos 5.000 más 0,4 por el ingreso. Bueno, sabiendo eso, podemos calcular con esa formulita, o si no, ¿qué podríamos haber dicho? Sabemos que el ingreso se puede destinar ya sea a consumir o a ahorrar, por lo tanto esto también lo podríamos haber calculado de una manera mucho más sencilla, haciendo el ingreso menos el consumo. Cualquiera de las dos formas es válido. Si quieren, acá borremos esto. Voy a poner S de vuelta y calculemos por la formulita cómo sería menos 5.000 más 0,4 por el ingreso. Y fíjense que nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces acá simplemente hemos calculado el ahorro como la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces podríamos haber estimado el ahorro como el ingreso menos el consumo, o teniendo en cuenta que la función de ahorro es menos 5.000 más 0,4 por el ingreso. Ahora borro esto, que ya hemos comprobado que da exactamente lo mismo.
haciendo ingreso menos consumo o el ahorro igual a menos 5.000 más 0,4 por el ingreso. Acá quiero calcular la propensión media a consumir. Habíamos definido la propensión media a consumir como el consumo sobre el ingreso. La propensión media a consumir, ¿cómo sería? Consumo sobre el ingreso. ¿Cuál era la formulita del consumo? C sub 0 más B por el ingreso sobre I. Esto sería C sub 0 sobre I más B por I sobre I. La propensión marginal a consumir es B. Y fíjense que acá tengo sumado un cociente entre C sub 0, que era una constante, y el ingreso. Noten que si el ingreso se va haciendo cada vez más grande, este cociente se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces la propensión media a consumir va a tender a la propensión marginal a consumir, pero nunca, o sea, nosotros en el gráfico, ¿qué veríamos? La propensión media a consumir va a ser una curva decreciente que va a tener una asíntota en B, que es la propensión marginal a consumir, pero nunca lo va a tocar. Bueno, si quieren, ya que estamos, la propensión media a ahorrar sería el ahorro sobre el ingreso. Pero el ahorro, ¿cuál era la formulita? Menos C sub 0 más 1 menos B por el ingreso, sobre el ingreso. Esto sería menos C sub 0 sobre el ingreso más 1 menos B por el ingreso sobre el ingreso. Esto se simplifica. Entonces sería menos C sub 0 sobre I más 1 menos B. Fíjense que esto es la propensión marginal a ahorrar. Y tiene sumado un componente que es menos C sub 0 dividido I. A medida que aumenta I, noten que este cociente se va a ir haciendo cada vez más chiquitito. Entonces, si tuviéramos que graficar la propensión media a ahorrar, va a ser una curva que va a acercarse a 1 menos B, pero nunca lo va a tocar. A diferencia de la propensión media a consumir, que era una curva decreciente, esta es creciente. Muy bien, ya sabiendo esto, bueno, propensión media a consumir, yo ya tengo el consumo y tengo el nivel de ingreso. Bueno, aquí en este caso, fíjense que me va a quedar 5.000 dividido 0, eso es infinito. Número sobre 0 es infinito, así que lo vamos a dejar vacío, ya después lo voy a completar cuando lo pasemos, lo peguemos a la pizarra. Vamos a hacer las otras estimaciones. Consumo sobre el ingreso, la propensión media a consumir es 1,6. Y completamos el resto. La propensión media a ahorrar, habíamos dicho que era el ahorro sobre el ingreso. Acá nos quedaría en el primer caso menos 5.000 dividido 0, eso nos daría menos infinito, lo voy a dejar vacío, después lo voy a completar. Acá sería S sobre I. Y ahora la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es la pendiente de la función de consumo. ¿Cuánto era la pendiente de la función de consumo?
era 0,6. Sino que podríamos haber hecho el cálculo del incremento en el consumo cuando aumente el ingreso. Acá no se lo puede calcular porque sería 5.000 menos un valorcito dividido 0 menos otro valorcito, acá sería guioncito. Acá ¿cómo se calcula? 8.000 menos 5.000 dividido 5.000 menos 0. Y fíjense que en todos los casos me va a dar 0,6. ¿Por qué? Porque es la pendiente de la función de consumo. La propensión marginal a ahorrar es 1 menos B. Propensión marginal a ahorrar es igual al cambio o el incremento en el ahorro cuando aumenta en 1 peso el ingreso. Y esto no es otra cosa que 1 menos B. Si quieren lo calculemos como un cociente de incremento, o sea, el incremento en S sobre el incremento en Y, para que vean que simplemente nos va a dar la pendiente de la función de consumo, que es 0,4. En este caso sería menos 3.000 menos 5.000 dividido 5.000 menos 0. Y nos da para todos los casos 0,4. Hay dos relaciones importantes que es necesario conocerlas, y es que la suma de la propensión media a ahorrar con la propensión media a consumir es igual a 1, y la suma de la propensión marginal a ahorrar y la propensión marginal a consumir también da 1. Entonces, en lugar de haber hecho este tipo de cálculo, podríamos haber estimado la propensión marginal a ahorrar como 1 menos 0,6, o acá, por ejemplo, cuando tenemos la propensión media a consumir, que nosotros la hemos calculado, podríamos haber calculado la propensión media a ahorrar simplemente haciendo 1 menos 1,6. Que fíjense que nos da menos 0,6. Voy a trasladar esto. Muy bien, entonces esta es nuestra tablita. Acá recuerden que era la propensión media a consumir, era el cociente entre el consumo y el ingreso. Acá sería 5.000 dividido 0, entonces acá sería infinito. La propensión media a ahorrar sería el ahorro sobre el ingreso. Entonces sería menos 5.000 sobre 0, esto sería menos infinito. Acá la propensión marginal a consumir, ¿cuánto sería? La propensión marginal a consumir en este caso es 0,6 también, que eso no lo había completado, y la propensión marginal a ahorrar sería 0,4. En este caso, nosotros que habíamos hecho estimándolo como un cociente de incremento. Entonces, por eso ahí no se lo podía calcular, ahí tendría que haber puesto guioncito. Ahora hago simplemente la lectura. Ya podría haber la lectura de la función de consumo, la de ahorro, la podría haber completado. Si no, si están basándose en lo que sería el cociente de incrementos, o sea, la propensión marginal a consumir es menos, sería la variación de C sobre la variación de I, y la propensión marginal a ahorrar es la variación de S sobre la variación de I. En ese caso, tendríamos que... Muy bien, y con esto hemos completado el ejercicio número 1 del práctico. No, el 1A.
Veamos el B. Dice, determine el valor de todas las variables mencionadas en el punto A cuando la comunidad se encuentra en su punto muerto o punto crítico. Nos falta entonces el B. ¿Cuál es el punto muerto de la economía? Esto ocurre cuando el ahorro es igual a 0 o lo que es lo mismo, cuando el consumo es igual al ingreso. Entonces, ¿cuál era la función de ahorro? La función de ahorro es menos 5.000 más 0,4 por el ingreso. En el punto muerto de la economía se verifica que el ahorro es igual a 0, entonces donde dice S ponemos 0. Entonces quedaría 5.000 es igual a 0,4 por el ingreso. El ingreso es 5.000, este 0,4 está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y esto sería 12.500. Entonces deberíamos encontrar el valor de todas las variables que hemos calculado para un nivel de ingreso de 12.500. Ya que tengo el Excel, entonces acá podríamos aprovechar a poner dicho valor, 12.500, que fíjense que no lo tenemos en la tabla. Y quizás no podríamos haber pensado otra manera de incorporarlos, a ver, así. A ver, esto lo voy a eliminar y voy a armar otra tablita, eliminar. Para que quede mucho más prolijo. A ver, entonces, si el ingreso es 12.500, ¿cuánto sería el consumo? Sería 12.500, el ahorro es 0, la propensión media a consumir, como era el consumo sobre el ingreso, que sería 1, la propensión media a ahorrar, ¿cuánto sería? Sería el ahorro sobre el ingreso, que es 0. Fíjense que si sumamos ambas propensiones medias, ¿cuánto nos da? 1. La propensión marginal a consumir, bueno, habíamos dicho que era la pendiente de la función de consumo, que es ¿cuánto? 0,6. Y la propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto sería? Es 0,4. Bien, entonces esto lo vamos a trasladar. Al punto que estábamos resolviendo. Y ahora bien, entonces hemos identificado cuál es el valor de las variables en el punto muerto de esta economía. En el punto muerto, el ahorro, habíamos indicado, era igual a 0 o el consumo es igual al ingreso. En este caso, nosotros habíamos tomado la función de ahorro y habíamos reemplazado donde dice S, 0. Luego habíamos hallado el nivel de ingreso. Hicimos el cálculo
Y entonces tenemos información de cada una de lo que sería bueno, por un lado, el consumo, el ahorro, la propensión media a consumir, la propensión media a ahorrar, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Veamos el ejercicio 2. La inversión agregada es igual a 400.000. Entonces una constante I sub 0, que es la inversión, ¿cuánto es? De 400.000. La función de consumo es 150.000 más 0,4 por el ingreso. Determine el ingreso de equilibrio. Entonces habíamos visto un modelo bueno, en teoría habíamos visto un modelo muy sencillito. Teníamos por un lado el consumo y la inversión y se determinaba lo que era el nivel de ingreso de equilibrio. Para ello teníamos en cuenta una formulita que era que el consumo autónomo más la inversión autónoma sobre 1 menos B, 1 menos la propensión marginal a consumir, determina el nivel de ingreso de equilibrio de esa economía. Consumo autónomo, que sería la constante de la función de consumo, esto es E sub 0. Entonces sería 150.000 más I sub 0, que es 400.000, sobre 1 menos 0,4. El nivel de ingreso de equilibrio es 916.666,67. B. Calcula el consumo y el ahorro de equilibrio. El consumo de equilibrio, ¿cómo sería? Sería 150.000, o sea, sería la función de consumo, y donde dice I, ¿qué vamos a reemplazar? El nivel de ingreso de equilibrio. 150.000, a ver, permítame que corrija acá. 150.000 más 0,4 por el ingreso de equilibrio. ¿Cuánto era el ingreso de equilibrio? Era el monto que recién habíamos especificado. 916.666,67. Y esto es 216.666,67. ¿Cómo determino el ahorro de equilibrio? Habíamos dicho que el ingreso de equilibrio lo habíamos estimado ya, pero hace rato que habíamos indicado que el ingreso se puede destinar a dos cosas. ¿Cuáles eran? A consumir o ahorrar. El ahorro de equilibrio lo puedo determinar como el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer la diferencia? Entre este valorcito y este. Si hacemos las cuentas, eso sería 400.000. Si han visto el video de teoría, bueno, recuerden algo de lo que han visto en teoría. ¿Qué consecuencia tenía este modelo? O bueno, ¿cuál era uno de los resultados del modelo? Que el ahorro coincide con la inversión. ¿Cuánto era la inversión? Era una constante y era igual a 400.000. C. Determina el valor del multiplicador de la inversión. Un multiplicador de la inversión, vamos a utilizar la letra K para hacer referencia a los multiplicadores. El multiplicador de la inversión va a ser igual a cómo cambia el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión. Y esto es 1 sobre 1 menos B. Por ahora, la mayoría de ustedes no sabe derivar. Esto sería la derivada del ingreso con respecto a la inversión. Esto sería el numerito que multiplica la inversión autónoma, sería 1 sobre 1 menos B.
Entonces lo vemos de esa manera. Entonces 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Cuánto era la propensión marginal a consumir? Es 0,4. El multiplicador de la inversión es 1,67. ¿Qué quiere decir este valorcito? ¿Cómo aumenta el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión? El ingreso en cuánto aumenta en 1,67 pesos. D. ¿Qué nos piden en el inciso D? ¿Para qué valor de I la comunidad se encuentra en el punto muerto? Entonces habíamos dicho que el punto muerto de la economía lo observábamos cuando el ahorro es igual a 0 o el ingreso es igual al consumo. Bueno, ya trabajamos con esta alternativa de hacer el ahorro igual a 0. Veamos la función de consumo. ¿Cuál era la función de consumo? Era 150.000 más 0,4 por el ingreso. Me dicen que en el punto muerto el ingreso es igual al consumo. Entonces, donde dice C, ¿qué vamos a reemplazar por I? Entonces, despejemos I. ¿Cuándo ocurre el punto muerto de la economía? Entonces nos quedaría el ingreso, este 0,4 por I está sumando, como pasaría restando. Saquemos factor común I, que nos quedaría 1 menos 0,4 por el ingreso es igual a 150.000. El ingreso es igual a 150.000 sobre 1 menos 0,4, ¿cuánto es? 0,6. El punto muerto de la economía se observa cuando el ingreso es igual a 250.000. Y con esto ya hemos respondido el ejercicio número 2. En una economía cerrada y sin sector gobierno, se conoce que el consumo autónomo es igual a 15.000. Con los datos disponibles, complete la tabla. Grafique la propensión media y marginal a consumir. Grafique la propensión media y marginal a ahorrar. Entonces tenemos distintos niveles de ingreso que van desde 0 hasta 40.000. Tenemos el consumo, el ahorro, la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. ¿Qué otro dato adicional tenemos? Que la propensión media a ahorrar es 0,2. No, la propensión marginal, perdón.
Veamos bien, propensión marginal a ahorrar es 0,2. Y a su vez nos indican que el consumo autónomo es igual a 15.000. Muy bien. Entonces, C sub 0 es igual a 15.000. La propensión marginal a ahorrar es 0,2. ¿Cómo armo la función de consumo? Habíamos dicho que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto daba? 1, esa era una relación. Entonces, la propensión marginal a consumir, ¿cuánto es? Sería 1 menos 0,2, que es el valor de la propensión marginal a ahorrar. Entonces, la propensión marginal a consumir, o sea, la pendiente de la función de consumo, ¿cuánto es? 0,8. Bueno, entonces, ¿cuál sería la función de consumo? Consumo era consumo autónomo más B por el ingreso. Entonces, para los datos de esta economía, ¿cómo sería? 15.000 más 0,8 por el nivel de ingreso. Entonces ya conocemos cuál es la función de consumo. Podríamos encontrar la función de ahorro o si no, podríamos determinar el nivel de ahorro para cada uno de los niveles de ingreso teniendo en cuenta que el ahorro no es otra cosa que el ingreso menos el consumo. Entonces esto sería 15.000 más 0,8 por el nivel de ingreso. El ahorro sacamos por diferencia, ingreso menos consumo. Propensión marginal a consumir, habíamos hecho 1 menos la propensión marginal a ahorrar. ¿Cómo calculamos la propensión media a consumir? Propensión media a consumir era el cociente entre el consumo y el ingreso, y a su vez la propensión media a ahorrar es el ahorro sobre el ingreso. O si no, también podemos recordar que la propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar, ¿cuánto es? Es 1. Entonces puedo sacar una haciendo diferencia con la otra propensión. Calculemos la propensión media a consumir, por ejemplo. Consumo, bueno, en este caso sería consumo sobre el ingreso. Fíjense que acá sería infinito, se lo voy a dejar vacío, después lo voy a completar. Acá sería consumo sobre ingreso. Propensión media a ahorrar sería 1 menos la propensión media a consumir. Muy bien, esta tablita, entonces la voy a cortar.
Muy bien, entonces ahora sí tengo mi tablita completa acá. Lo único que no me tengo que olvidar, que la propensión media a consumir, en este caso, ¿cuánto sería? Sería infinito, y acá sería menos infinito. Bueno, que ustedes me pueden cuestionar, me decir, bueno, pero acá no suma 1. Bueno, menos 15.000 dividido 0 sería menos infinito. O si no, podríamos poner directamente un guioncito. Pero el resultado correcto, ustedes ya que vieron matemática, un número sobre 0 es infinito. Acá como tengo un numerito negativo, por eso me da menos infinito. Ya tengo mi tablita completa. ¿Qué más me pedían? Complete la tabla, grafique la propensión media y marginal a consumir, grafique la propensión media y marginal a ahorrar. Muy bien, ¿cómo la propensión marginal a consumir? Es una constante. Como la propensión marginal a ahorrar también es una constante. Entonces, independientemente de los niveles del ingreso, el valorcito de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar es el mismo. Vamos a graficar por un lado lo que es la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir en un gráfico, y en otro gráfico vamos a ubicar una curva que va a representar la propensión media a ahorrar y una recta que va a ser la propensión marginal a ahorrar. Yo lo que voy a hacer es borrar algunas variables para que a ustedes no les resulte tan complejo entender el gráfico. Si ya manejan Excel, bueno, no va a haber problema. Ahora voy a tener que copiar. Entonces lo voy a copiar. Control C. Y vamos a pegar los valores. Esto simplemente lo estoy haciendo para que me queden los valorcitos, entonces ya no me quede la formulita, porque si yo borro esto, ya voy a perder información. Muy bien. A ver, ¿cómo hago para que el gráfico, entonces propensión media a consumir cuando es 0? Bueno, no voy a poner nada, a ver. Entonces vamos a poner insertar, gráfico. Voy a seleccionar los datos. Justo este cuadrito me quedó. Este gráfico me quedó encima de la tabla. Vamos a hacer más chiquito. Ahí está. Y ahora sí. Entonces selecciono los datos. Tengo mi tablita. La propensión marginal a consumir. Bueno, habíamos dicho que por un lado íbamos a graficar la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir. Vamos a ver si está definido bien esto. El nombre de la serie, o sea, va a ser el nombre de la curva en definitiva, propensión marginal a consumir. ¿Cuáles son los valores que vamos a ubicar en el eje X, o sea, en el eje horizontal? Vamos a ubicar los distintos niveles de ingreso, ¿está bien? Y en el eje vertical, que sería el eje Y, que vamos a ubicar 0,8.
Muy bien. La propensión media a consumir. ¿Cuáles son los valores que vamos a ubicar en el eje horizontal? Los niveles de ingreso, y en el eje vertical lo que es la propensión media a consumir propiamente dicho. Uy, acá se me cambió. A ver, vamos a cambiar esto. Es esto. Me falta la propensión marginal a consumir, que debe ser que hay un error aquí. Fíjense que está mal señalado. Muy bien, entonces ahora sí. Vamos a ponerle título al gráfico. Tengo la propensión media a consumir y la propensión marginal a consumir. Siempre que hago un gráfico en economía no me tengo que olvidar de indicar los nombres de la curva y qué va en cada uno de los ejes. Entonces acá tenemos propensión media a consumir y lo que es la propensión marginal a consumir. Y en el eje horizontal que hemos ubicado los distintos niveles de ingreso. Entonces, ¿qué habíamos dicho en relación a la propensión marginal a consumir? Que no es otra cosa que la pendiente, la propensión marginal a consumir no es otra cosa que la pendiente de la función de consumo. Propensión media a consumir, que era el cociente entre el consumo y el ingreso. Y habíamos dicho, hace rato habíamos hecho los cálculos, a ver, regresemos a esta hojita. La propensión media a consumir era C sub 0 sobre el ingreso más B. Hemos dicho que cuando I se hace más grande, este cociente como se va a hacer cada vez más chiquitito. Entonces, observen en el gráfico que va a ser la propensión media a consumir una curva decreciente que se va a acercar a lo que es la propensión marginal a consumir, pero nunca lo va a tocar. Entonces esta curva va a tener una asíntota que no es otra cosa que la propensión marginal a consumir. Muy bien, ahora quiero graficar la propensión marginal a ahorrar y la propensión media a ahorrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver cómo está la serie esta. Los datos que van en el eje horizontal, acuérdense que ubicamos el nivel de ingreso y en el eje vertical lo que sería la propensión marginal a ahorrar. Ahora, la propensión media a ahorrar, que era el cociente entre el ahorro y el ingreso. Que ubicamos en el eje horizontal los niveles de ingreso y en el eje vertical lo que es la propensión media. Vamos a editar.
Acá que tenemos la propensión media a ahorrar y la propensión media a ahorrar y la propensión marginal a consumir. Si quieren pongamos gráfico. Acá tenemos que editar lo que es el eje vertical, porque yo acuérdense que lo que había hecho era simplemente copiar el gráfico y de ahí modificar las variables, bueno, mejor dicho, la propensión marginal a consumir y la propensión media a ahorrar era lo que se había graficado, media a consumir y propensión marginal a consumir se había graficado anteriormente, y ahora lo que me interesa es la propensión media a ahorrar y la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal a ahorrar, ¿cuánto era? Era 0,2. Y noten cómo es la curva que representa la propensión media a ahorrar. Tiene pendiente positiva, pero fíjense que se va acercando a la propensión marginal a ahorrar y nunca la va a tocar. ¿Y esto por qué sería? La propensión media a ahorrar es menos C sub 0 sobre I más 1 menos B. Si esto tiende a infinito, esto tiende a 0. Pero o sea, lo que nos quiere decir es que la propensión media a ahorrar se va a acercar a la propensión marginal a ahorrar, pero nunca la va a tocar. O sea, esta curva tiene una asíntota en la propensión en 0,2. Entonces se va a acercar a medida que el ingreso se va haciendo cada vez más grande, se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. Esto vamos a cerrar. Entonces habíamos completado el cuadrito y nos pedían los gráficos. Entonces habíamos realizado una serie de estimaciones y por último habíamos realizado el gráfico. Entonces habíamos completado esta tablita sabiendo que el consumo autónomo era 15.000, teníamos información de la propensión marginal a ahorrar que era 0,2 y luego hemos deducido lo que era el ahorro, la propensión marginal a consumir, la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. Y aquí tenemos el gráfico de dichas propensiones. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio número 4, que acá sí necesitamos tomar especial atención. De acuerdo con la situación del gráfico, deduzca analíticamente lo siguiente. Nota, redondee sus cálculos en 2 decimales.
A dice función de consumo de esta economía. Muy bien, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, tenemos una recta con pendiente positiva, cuyo nombre aparece, bueno, está rotulada con la letra S, o sea, esto es la función de ahorro. Y por otro lado, vemos una línea recta horizontal al nivel de 40 y tiene un rótulo que es I. Entonces, tenemos la inversión y el ahorro. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la función de consumo de esta economía. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sabemos que la función de ahorro y de consumo están emparentadas porque si las sumamos, ¿cuánto es? ¿Qué resulta? El ingreso. Entonces, si conocemos una, podemos determinar la otra. Acá ya no nos dicen la pendiente es tanto o el consumo autónomo es tanto, sino que tenemos que obtener los gráficos los datos del gráfico. Entonces, noten que el ahorro, ¿cómo sería la función de ahorro? Sería menos C sub 0 más 1 menos B por el ingreso. ¿Cuánto será menos C sub 0? ¿Qué pasa si el ingreso es 0? Entonces, el ahorro es igual a menos C sub 0. Miremos el gráfico. Si el ingreso es 0, ¿cuánto es el ahorro? Es menos 20. Entonces, por ahora, sé que menos el consumo autónomo es menos 20. O sea, la constante de la función de ahorro es menos 20. Por lo tanto, el consumo autónomo, ¿cuánto sería? Sería 20. Pero no sé cuál es la pendiente de la función de consumo, que es lo que yo quiero encontrar en definitiva. Si supiera cuál es la pendiente de la función de ahorro, bueno, puedo hacer algunos pasos algebraicos para determinar la pendiente del consumo. La propensión marginal a ahorrar es 1 menos P. Pero también la habíamos definido con cómo cambia el ahorro cuando aumenta en 1 peso el ingreso. Y esto, bueno, es la pendiente de la curva de ahorro. Bueno, en este caso sería la función de ahorro, es esta, que es una recta. Entonces va a ser un numerito fijo, una constante. ¿Cómo puedo medir la pendiente? El incremento en S sobre el incremento en Y, ¿cómo lo podría calcular? El incremento o la variación o el cambio en una variable que es un valorcito menos el anterior. Esa era la manera que siempre lo hemos calculado. Recuerden, Introducción a la Economía 1, como hacíamos, por ejemplo, el cálculo del producto marginal, del costo marginal, etc. Tratemos de medirlo gráficamente. Podríamos medir la variación de lo que es el ahorro en este segmento, y aquí podríamos medir lo que es el incremento, el cambio o la variación del ingreso. ¿Cuánto mide este segmento? Fíjense que este segmento, ¿qué particularidad tiene? Es idéntico a este segmento, que va desde 0 hasta 40. Entonces, ¿cuánto mide este segmento? 40.
¿Cuánto mide el incremento en el ingreso? Fíjense que este segmento va desde 30 hasta 90. Si va desde 30 hasta 90, ¿cuánto mide? Mide 60. Entonces, 40 dividido 60, ¿cuánto es? Si redondeamos a dos decimales, sería 0,67. Entonces, ya hemos obtenido la pendiente del ahorro. Si no les convence esto, bueno, seamos un poquito más rigurosos entonces. Vamos a borrar esto y tomemos dos puntitos. A este puntito, a ver si quieren, le llamemos puntito A y a este le llamemos puntito B. Punto A va a tener las coordenadas y sub 0, S sub 0. En este puntito, ¿cuánto es el ingreso? Es 90. ¿Y el ahorro cuánto es? Es 40. En el punto B, le demos las coordenadas y sub 1, S sub 1. Lo podría haber hecho al revés, me va a dar exactamente lo mismo. Al punto B le podría haber dado las coordenadas I sub 0, S sub 0, y al punto al punto A le podría haber dado las coordenadas I sub 1, S sub 1, pero vamos a arribar al mismo resultado. ¿Cuáles son las coordenadas del puntito B? ¿Cuánto es el nivel de ingreso? 30. ¿Cuánto es el nivel de ahorro para un ingreso de 30? 0. 30, 0. El incremento en el ahorro sobre el incremento en I, ¿qué sería? S sub 1 menos S sub 0 sobre I sub 1 menos I sub 0. S sub 1, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale S sub 0? 40. ¿Cuánto vale I sub 1? 30. ¿Cuánto vale I sub 0? I sub 0 vale 90. 0 menos 40, ¿cuánto sería? Menos 40. Menos 40 dividido 30 menos 90, ¿cuánto sería? Menos 60. Entonces esto es lo mismo que escribir 40 sobre 60. ¿Y cuánto nos daba eso? 0,67. Muy bien. Entonces, armemos la función de ahorro. La función de ahorro era menos C sub 0 más 1 menos B por el ingreso. El ahorro sería igual a menos 20 más la pendiente. ¿Cuánto era la pendiente? 0,67 por el ingreso. Bueno, pero no me pidieron la función de ahorro. ¿Qué me habían pedido? La función de consumo. El ingreso menos el ahorro va a ser igual al consumo. Entonces el consumo lo puedo escribir como el ingreso menos 20 más 0,67 por I. Si hacemos las cuentas, ¿qué nos quedaría? Que el consumo es igual a 20 más 0,33 por el ingreso. Entonces, con esto hemos respondido el inciso A. ¿Qué nos piden en el inciso B?
En una economía cerrada, a ver, no, no, acá, B. La función de ahorro igual, es S igual a qué cosa. Bueno, ya la encontramos. La función de ahorro es menos 20 más 0,67 por el ingreso. C. De acuerdo a la situación inicial, determinen cuánto debe aumentar la inversión autónoma para alcanzar un ingreso de equilibrio de 120. ¿Cuánto debe aumentar la inversión? ¿Cuánto tiene que ser el incremento en la inversión para que el ingreso de equilibrio sea 120? Este era nuestro gráfico. El ingreso de equilibrio, bueno, cuando se alcanza el nivel de ingreso de equilibrio, ¿qué ocurre? El ahorro era igual a la inversión. Entonces, el nivel de ingreso de equilibrio, ¿cuánto es? Sería 90. Actualmente es de 90. Quiero llevarlo a 120. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el incremento en el ingreso para llevarlo de 90 a 120? Entonces sería I sub B' menos I sub B, o sea, el ingreso de equilibrio que lo quiero llevar con el que actualmente observamos. Entonces, este incremento es de 30, o sea, quiero aumentar el ingreso en 30. ¿Cuánto tiene que incrementarse lo que es la inversión? Para ello vamos a recurrir al concepto del multiplicador de la inversión que decía cómo aumenta el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión. Esto era 1 sobre 1 menos B. 1 sobre 1 menos B. ¿Cuánto era la propensión marginal a consumir? Es 0,33 en esta economía. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto sería el multiplicador de la inversión? Es 1,49 si lo redondeamos a 2 decimales. Entonces, ¿cuánto aumenta el ingreso cuando aumenta en un peso la inversión? Cuando aumenta en un peso la inversión, el ingreso aumenta en 1,49 pesos. Entonces, el incremento en el ingreso sobre el incremento en la inversión es 1,49. ¿Cuánto tengo que aumentar el ingreso? En 30. Entonces, donde dice el incremento en I, que voy a reemplazar 30. El incremento en la inversión es lo que necesito averiguar. Y esto, el incremento en el ingreso sobre el incremento en I, no es otra cosa que el multiplicador. ¿Cuánto vale? 1,49. Entonces, este incremento en I está dividiendo. ¿Cómo pasaría? Multiplicando. Entonces, 30 sobre 1,49 es igual al incremento en la inversión. ¿Cuánto tiene que aumentar la inversión para que el nuevo ingreso de equilibrio sea 120? La inversión tiene que aumentar en 20,13 pesos.
Ahora veamos el ejercicio número 5. Profe, ¿cuánto dijo que era el aumento? Era 20,13. Entonces, si quiero llevar al ingreso de equilibrio a 120, cuando actualmente el ingreso de equilibrio es de 90, debe aumentarse la inversión en 20,13 pesos. Muy bien, sigamos. Ejercicio número 5. En una economía cerrada y sin sector gobierno se conocen las siguientes funciones macroeconómicas. Entonces, fíjense que esta economía no tiene intercambio con el resto del mundo y no hay sector gobierno, por lo tanto, no hay cobro de impuestos. Ustedes cuando avancen en el cursado de la carrera, específicamente macroeconomía o economía 2, según la carrera que cursen, el nombre de la materia, vamos a ver un modelito, se va a llamar, bueno, en definitiva vamos a través de ese modelo a obtener lo que sería la curva IS, donde en ese caso sí se incorpora, por ejemplo, el sector gobierno que cobra impuestos, entonces ya no sería como ahora un modelito tan sencillo donde el ingreso se puede destinar a consumir o ahorrar, sino que tendríamos el ingreso disponible, que ese sí se puede destinar en definitiva a consumir y ahorrar. Pero por ahora estamos viendo el modelito más sencillo, donde no tenemos sector gobierno, o sea, no hay cobro de impuestos, no hay gasto público, entonces tampoco, y la economía no tiene intercambios con el resto del mundo, entonces no podemos hablar de exportaciones ni de importaciones. Entonces, tenemos dos funciones que son relevantes, que sería la de consumo y la de inversión. La inversión agregada es igual a 200.000 y la función de consumo es 150.000 más 0,7 por el ingreso. Con los datos disponibles se le solicita que A determine la función de demanda global. ¿Qué es la demanda global? Es el consumo más la inversión. Entonces 150.000 más 0,7 por el ingreso más 200.000. La demanda global es 150 más 200, 350.000, más 0,7 por el ingreso. Luego, si verifican sus apuntes teóricos, van a observar que la condición de equilibrio del modelo es que la demanda global sea igual al ingreso y entonces de allí se deduce el nivel de ingreso de equilibrio. B. Determine el valor de equilibrio de todas las variables macroeconómicas, ingreso, consumo y ahorro. Si nosotros en esta ecuación pondríamos si I es igual a la demanda global, entonces se obtiene el ingreso de equilibrio. Por ahora simplemente, bueno, lo que habíamos hecho en el ejercicio A, en el inciso A, era presentar lo que es la ecuación de la demanda global. Ahora, el ingreso de equilibrio es consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos B. ¿Cuánto era el consumo autónomo? No es otra cosa que la constante en la función de consumo, que es 150.000. ¿Cuánto es la inversión autónoma? Es 200.000. 1 menos B, que era B, la propensión marginal a consumir, la pendiente del consumo.
Ese numerito es 0,7. El ingreso de equilibrio es 1.166.666,67. ¿Cómo determinó el consumo de equilibrio? A la función de consumo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el nivel de ingreso de equilibrio. 150.000 más 0,7 por el nivel de ingreso de equilibrio, que es 1.166.666,67. Si hacemos las cuentas, eso es 966.666,67. ¿Cómo determino el ahorro de equilibrio? Podría tratar de determinar cuál es la función de ahorro, la expreso y luego reemplazo el nivel de ingreso de equilibrio. O sea, yo sé que el ingreso se destina a consumir y ahorrar, entonces el ahorro es el ingreso menos el consumo. Ingreso menos 150.000 más 0,7 por I. El ahorro sería entonces menos 150.000 más 0,3 por el ingreso. Entonces acá podría poner menos 150.000 más 0,3 por el ingreso de equilibrio y hacemos las cuentas. O si no, otra manera alternativa hubiera sido directamente calcular el ahorro de equilibrio como el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio. 1.166.666,67 menos 966.666,67, ¿cuánto es? El ahorro en este modelito habíamos dicho que era igual a ¿qué cosa? A la inversión. Entonces esto es 200.000, que si ustedes noten que si hacemos esta diferencia nos da 200.000 y que coincide con el valor de la inversión. Listo, entonces ya tenemos las variables de equilibrio, ingreso, consumo y ahorro. C, determina el valor del multiplicador del consumo y de la inversión. Interprete. Multiplicador del consumo es cómo cambia el ingreso cuando aumenta en 1 peso el consumo. Miren esta formulita, ¿cuál es el numerito que multiplica el consumo autónomo? No es otra cosa que 1 sobre 1 menos B, que coincide con el multiplicador de la inversión. 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, que era 0,7. Esto es 3,33. El multiplicador de la inversión era cómo aumenta el ingreso cuando aumenta en 1 peso la inversión. Y era 1 sobre 1 menos B. Entonces noten que tiene el mismo valorcito que el multiplicador del consumo, que es 3,33. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El multiplicador del consumo nos indica que cuando aumenta en 1 peso el consumo, el ingreso se incrementa en 3,33 pesos. ¿Qué nos muestra el multiplicador de la inversión? Cuando aumenta en 1 peso la inversión, el ingreso aumenta en 3,33 pesos.
de si la inversión aumenta a 300.000. ¿Cuánto era la inversión? Era 200.000 inicialmente. Ahora me dice aumenta a 300.000. Entonces ese va a ser el nuevo valor. Ojo porque se podría haber expresado de una manera distinta, entonces la connotación o el significado sería totalmente diferente. Por ejemplo, yo le podría decir, la inversión aumenta en 20.000. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos que sumar el valor inicial de la inversión autónoma más el incremento para determinar el nuevo valor de la inversión. En este caso me dice que la inversión aumenta a 300.000. Entonces 300.000 es el nuevo valor de la inversión. La inversión y sub 0, bueno, era, ¿cuánto? 200.000. Y ahora la inversión autónoma, que es una constante, ahora es 300.000. Halle el nuevo valor de equilibrio de todas las variables. Entonces, ¿yo qué podría hacer para estimar esto? Bueno, el ingreso de equilibrio, consumo autónomo más la inversión autónoma, ahora reemplazaría por el nuevo valorcito de la inversión autónoma. Y bueno, saco un numerito y bueno, reemplazo en la función de consumo y en la función de ahorro y tengo las variables en equilibrio. Otra alternativa sería tener en cuenta lo que es el multiplicador de la inversión. ¿Cuál sería el incremento en I en este caso? El incremento en la inversión. ¿Cuánto aumento? Ahora es 300.000. ¿Cuánto era antes? Era 200.000. Entonces hubo un incremento de ¿cuánto? De 100.000. El incremento en el ingreso sobre el incremento en la inversión, habíamos dicho que era el multiplicador de la inversión. Esto era 1 sobre 1 menos B y esto era 3,33. Entonces, ¿cuánto aumenta el ingreso? ¿Cuánto aumenta la inversión? En este caso 100.000. Entonces el incremento en la inversión, ¿cuánto es? 100.000. El incremento en el ingreso va a ser igual a 3,33 por 100.000. Y hacemos las cuentas. Bueno, el ingreso de equilibrio, el nuevo ingreso de equilibrio va a ser el ingreso de equilibrio inicial más el incremento en el ingreso. Ingreso de equilibrio, ¿cuánto era? 1.166.666,67. Y le tengo que sumar 333.000. Esto sería 1.699.666,67. Y luego calculo entonces lo que sería el consumo de equilibrio y el ahorro de equilibrio. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado este camino?
Entonces yo le estoy presentando aquí dos maneras alternativas. El ingreso de equilibrio hubiera sido consumo autónomo más inversión autónoma sobre 1 menos B. Y esto sería 150.000 más 300.000 sobre 1 menos B. Esto, si hacemos las cuentas, es 1.500.000. El consumo de equilibrio sería 1.200.000 y el ahorro de equilibrio sería el ingreso de equilibrio menos el consumo de equilibrio, sería de 300.000. Noten que acá hay una cierta discrepancia en cuanto al ingreso de equilibrio que habíamos encontrado empleando el multiplicador, el nuevo ingreso, versus el que hemos calculado obteniendo, mejor dicho, aplicando lo que era la formulita. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque acá el valor del multiplicador de la inversión es 3,333333, entonces esto es periódico. Y es por eso que aquí el redondeo afecta el valorcito. Entonces acá vemos dos maneras alternativas de calcular el ingreso de equilibrio, ya sea aplicando la formulita o al ingreso de equilibrio inicial le sumo el incremento en el ingreso que lo determino teniendo en cuenta lo que es el multiplicador de la inversión. Bueno, vayamos al ejercicio 6. La gente decide consumir una proporción menor de su ingreso que antes, de manera que la función consumo, que era consumo igual a 100 más 0,7 por el ingreso, pasa a ser consumo igual a 100 más 0,5 por el ingreso. Entonces noten que por algún motivo la propensión marginal a consumir ahora es menor. Cuando aumenta en 1 peso el ingreso, antes, ¿cuánto aumentaba el consumo? Aumentaba en 70 centavos. Y ahora, cuando aumenta en 1 peso el ingreso, ¿cuánto aumenta el consumo? En 0,5. En el caso de una economía en particular, cualquier economía, esto puede ocurrir cuando hay crisis económica. Entonces, piensen en otro momento, comparen este año versus, no sé, por ejemplo, hace 10 años, y ustedes cuando aumentaban 1 peso su ingreso, cuánto destinaban al consumo versus cuánto destinan ahora. Entonces puede caer la propensión marginal a consumir cuando estamos en época de crisis. La inversión autónoma es I sub 0 igual a 50. Grafique las curvas relevantes y la situación de equilibrio inicial. En el mismo gráfico represente la nueva situación. Entonces yo voy a dejar de compartir por un momento. Déjenme que voy a buscar los gráficos. Y vuelvo a compartir.
A ver si ya se puede compartir esto. Ahí está, ahora voy a compartir. A ver, téngame un poquito de paciencia, que esta computadora está un poquito viejita, tengo que comprarme otra. A ver, ahí. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ahora sí. Muy bien. Entonces, en el caso del ejercicio 6, teníamos que se había modificado la propensión marginal a consumir. Grafique las curvas relevantes y la situación de equilibrio inicial. La demanda global en la situación inicial sería el consumo más la inversión, sería la función de consumo de la situación inicial más la inversión. Entonces sería 100 más 0,7 por I más 50. La demanda global en la situación inicial es 150 más 0,7 por el ingreso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar en el eje horizontal el ingreso, la inversión, ¿qué particularidad tiene? Que es una constante. En este caso, la inversión era igual a 50. Entonces, fíjense que la mitad acá está, fíjense que esto va de 0 a 100 en esta partecita, esto sería 50. Entonces, independientemente del nivel de ingreso, la inversión, ¿cuánto es? Es 50. Ahora, la demanda global sería esta recta en color verde. ¿Cuál era la ecuación de la demanda global? Era 150, fíjense, acá entre 100 y 200, este valorcito sería 150. Entonces sería 150 más 0,7 por el ingreso. ¿Cómo se grafica una recta? Demanda global era 150 más 0,7 por el ingreso. Le voy a dar valorcitos ahí para determinar el valorcito de la demanda global. ¿Qué pasa si es igual a 0? ¿Cuánto es la demanda global? Es 150. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el nivel de ingreso es 500? ¿Cuánto sería la demanda global? Bueno, reemplazamos 0,7 por 500 es 350 más 150 sería 500. Entonces podría marcar, para graficar esta demanda global, podría marcar estos dos puntitos y los uno con una regla. De esa manera puedo graficar la demanda global. A su vez tengo que graficar el consumo. Puedo armar una tablita, le doy dos valores al ingreso, luego marco esas combinaciones en el gráfico y las uno con una regla. Noten que la demanda global o también lo que es, bueno, y sería en todo caso la demanda global y la función de consumo, ¿qué particularidad tienen? Que son funciones lineales, por lo tanto el gráfico, su representación gráfica en definitiva, que va a ser una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para calcular para determinar dos combinaciones
de la función de consumo, 2 puntitos de la función de consumo, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿cuál es la función de consumo en este caso? En la situación inicial era 100 más 0,7 por el ingreso. Armo nuevamente una tablita. ¿Qué pasa si el ingreso vale 0? ¿Cuánto es el consumo? Sería 100. ¿Qué pasa si el ingreso es 500? ¿Cuánto sería el consumo? Tengo que darle 2 valorcitos al ingreso. Ustedes eligen cuál. 0,7 por 500 es 350, más 100 es 450. Entonces podría marcar esos puntitos. Si el ingreso es 0, el nivel de consumo sería 100. Y si el ingreso es 500, el nivel de consumo sería 450. Y luego, uno de esos 2 puntitos con una regla y entonces ya he graficado la función de consumo. Muy bien. ¿Qué es esta recta negra que nace desde el origen? Fíjense que no es otra cosa que la condición de equilibrio, que el ingreso sea igual a la demanda global. Esta recta negra. Esto sería la recta de 45 grados. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el equilibrio gráficamente? En esta recta que se cumple que los valorcitos del ingreso coincide con los valorcitos del eje vertical. Si el ingreso es 100, entonces en el eje vertical, este puntito, ¿qué coordenada tiene? 100, 100. Esto es, también lo pueden haber visto en matemática con función identidad. En este caso, el ingreso coincide con la demanda global, o lo que es lo mismo decir la recta de 45 grados. ¿Cómo determinamos el equilibrio en este modelito? Hace rato nosotros decíamos, bueno, el ingreso de equilibrio es E sub 0 más I sub 0 sobre 1 menos B. Gráficamente, ¿cómo lo veríamos? La demanda global es cortada por lo que es la recta de 45 grados. Vamos al eje horizontal para determinar el nivel de ingreso de equilibrio, que en este caso sería de 500. Bueno, esta era la situación inicial. Luego, ¿qué pasó? Cayó la propensión marginal a consumir, ahora es 0,5. Entonces, este gráfico lo que nos está ilustrando es la situación inicial. Veamos la situación posterior. Ahora, la nueva demanda global, ¿cuál sería? Sería 100 más 0,5 por I más 50, que sería la inversión autónoma. La nueva demanda global es 150 más 0,5 por el ingreso. Entonces, la demanda global inicial es esta que tenemos en verde. La nueva demanda global es esta que tenemos con línea punteada en color azul. ¿Cómo determinamos el equilibrio? La demanda global tiene que intersectar la recta de 45 grados, que es la condición de equilibrio donde el ingreso es igual a la demanda global. Bueno, en el caso de la situación inicial, ¿qué pasaba? El ingreso de equilibrio, ¿cuánto era? 500. Ahora, la recta negra, que es la recta de 45 grados, ¿dónde corta a la nueva demanda global? Para un nivel de ingreso más bajo. Noten que ahora el nuevo ingreso de equilibrio, bueno, acá tendría que ser en realidad I sub 1, es de 300. Muy bien, entonces aquí vimos gráficamente la representación del equilibrio. Teníamos por un lado la demanda global, que no es otra cosa que la suma del consumo más la inversión,
La condición de equilibrio es que la demanda global coincida con el ingreso, eso se lo representa a través de la recta de 45 grados, que es esta recta negra. Y en el caso inicial, ¿qué teníamos? Que el ingreso de equilibrio era 500. Ahora se modificó la propensión marginal a consumir. Esto trajo como consecuencia que el nuevo ingreso de equilibrio de la economía sea menor. Ahora el ingreso de equilibrio de la economía es de 300. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta en relación al gráfico? A ver, voy a mirar el chat. Si quieren prender el micrófono. Por mi parte no, profe. Bien, gracias. Muy bien, entonces con esto hemos terminado de resolver el trabajo práctico número 2. Si no hay dudas, si no quieren consultar algo por el chat o prender el micrófono, hemos concluido. A ver, dice Rosales, ¿no se promociona la materia? No, no hay régimen de promoción. Entonces ustedes tienen que rendir los parciales. Si los aprueban con 5 más, quedan en condición de regular y luego se presentan a rendir el final en las mesas correspondientes. Profe, ¿cómo van a ser los parciales? Igual que en el primer cuatrimestre. Se rinden en la plataforma, son cuestionarios que tenés 1 hora para resolverlo, sin embargo el cuestionario va a estar abierto durante 2 horas, entonces vos tenés para rendir en el horario de 20 a 22 el examen, pero vos tenés 1 hora para rendir. Entonces, si vos querés, entras a las 21, o si querés entrar a las 20, o si querés entrar a 20:30, o no sé, pero más tardar a las 21 tenés que entrar, cosa que tengas toda la hora disponible para rendir. El examen tiene preguntas teóricas y prácticas que son de opción múltiple, o sea que vos marcas cuál es la opción correcta. Y luego, cuando se cierre el cuestionario, te va a salir el resultado. ¿Cuánto es cuánto te sacaste? Bien, gracias, profe. De nada. En el caso de esta materia, recuerden que queda el examen subido en la pestaña parciales. A ver. Exámenes, mejor dicho, a ver, un segundo. La pestaña parciales y el primer parcial lo tenemos el día 19 de diciembre, de 20 a 22. Que entra hasta el tema 3 inclusive. O sea, lo que ya vimos en la materia, o sea, incluyendo el trabajo práctico número 2, es lo que se va a evaluar en el primer parcial. La otra semana yo les voy a dejar subido lo que es el tema 4, pero ese va a entrar recién para el segundo parcial. Muy bien, si no hay más dudas, vamos a terminar este encuentro. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Chau, profe. Adiós.